Saludos especiales, jóvenes estudiantes. Un gusto enorme compartir con ustedes, tratando de regresar un poco a estas dinámicas, sobre todo para tratar de avanzar más en tiempos y en espacios. Quisiera para la clase de hoy, 13 de mayo del año en curso, el poder compartirles qué es lo que vamos a estar trabajando. En primera, pues ya habiendo entrado en el mes de mayo, pues la dinámica va tomando forma en teoría y según la calendarización habiendo ingresado en este semestre un 20 y tantos de febrero, hoy fue el 22 de febrero para ser más exactos, prácticamente ya saliendo, pues en teoría tengo entendido que terminamos siempre en el mes de julio, no obstante por ahí hay algún comentario que teniendo ley oficial les quería manifestar que hace alusión a que el semestre se pueda terminar antes. No estoy confirmando nada, pero bueno, ya vamos a ir viendo eso. Por otro lado, pedirles de favor las reglas de siempre, iniciando este video, iniciando esta dinámica, iniciando esta clase, es, número uno, no olviden dejar por favor su comentario, o su comentario después de haber visto el video. ¿Qué pensaste? ¿Qué reflexiones te deja esta clase? Antes del comentario, finalizando el video, pues lo lógico es que dejen su nombre con el término presente para garantizar una forma de asistencia. Así que ya con estos lineamientos ya prácticamente determinados, vamos a darle rienda suelta al abordaje de la clase que tiene relación concreta con el trabajo ético, el concepto de ética dentro de un escenario de trabajo. Así es que espero que disfruten tanto la clase como yo y pues vamos a ver. Vamos con el hecho de compartir toda la pantalla. Vamos ahorita. Dejemos que la pantalla se comparta y vámonos inmediatamente a la presentación. Muy bien. Vamos a estar trabajando desde el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, para la Escuela de Trabajo Social, para la Cátedra de Ética Profesional. Vamos a trabajar en dos abordajes muy directos que tienen que ver con los temas del 13 al 7 de mayo y del 10 al 14 de mayo, cuando ya iniciamos prácticamente el curso de la unidad 3, donde vamos a hablar sobre la intervención social vinculada al respeto a la diversidad de derechos humanos y justicia social, en donde los temas a considerar son los principales problemas de la práctica profesional y los movimientos sociales en pro de los derechos humanos. Vamos a tratar de hacerlo bastante interesante. La clase es muy vistosa, muy dinámica, muy bonita, porque nos va a permitir conocer ciertos elementos que van a enriquecer todo el panorama de la ética. La agenda pedagógica, pues ya la tienen ustedes en pantalla, por ahí no hay ningún inconveniente. Luego entramos a los objetivos de la temática, que ya prácticamente muchos los conocen de pe a pa, y es que no hay dificultad en detenerme en ellos. Y pues, ¿qué subtemas vamos a ver? Bueno, vamos a ver desde una aproximación a la etimología de la ética, vamos a volver a redefinir esta percepción de ética ya a medio curso. Vamos a tratar de abordar esta integración de valores personales y organizacionales, porque lógicamente esta es una clase que se enfoca en la ética, no desde la concepción filosófica, sino que en la ética desde el contexto profesional. Así que con estos temas vamos a estar desarrollando una percepción. Bueno, cuando pensamos en ética, siempre nos remontamos a escenarios pasados, ¿no? O sea, desde el Imperio Romano, desde los griegos. Hemos visto que la ética, pues precisamente tiene un origen etimológico. Lo habíamos conversado. Latín ethicus deriva del griego ethicus, y etnos del comportamiento o carácter. ¿Qué significa? Bueno, que ética es una rama de la filosofía que estudia el bien y el mal y sus relaciones con el comportamiento. ¿Por qué? Porque la ética va a tener que diferenciarse, y lo explicábamos desde un inicio, con la moral, porque la moral siempre en este encuadre de etimológico, digamos que viene del latín mores y significa costumbres, principios o pautas de la conducta humana. Entonces, por un lado, vamos a ver la práctica y vamos a ver la concepción interpretativa del análisis de los hechos. Entonces, la gran pregunta con la que a mí me encantaría iniciar, que es para el cuestionamiento de ustedes que están en casa, que en este momento tienen que estar valorando si lo ético es moral. Empecemos con eso. ¿Realmente lo ético es moral?
Yo tengo como serias dudas y lo debo de explicar en función de ciertas anomalías, a mi parecer, que ocurren. Hay ciertas comunidades indígenas, lo estaba viendo en un periódico, luego se las mando la noticia por el grupo de WhatsApp, que en el sur de México hay ciertas comunidades que venden a sus hijas menores de edad para casarse con adultos. Entonces yo empezaba como a interpretar desde esta vista antropológica qué tan inmoral es. Yo desarrollo una cátedra que se llama la psicología de la conducta normal. Y desde el apartado psicológico, lo que no es normal es lo que no tiene la aprobación estadística de los grandes colectivos sociales. Entonces, ¿qué pasa? Que hay lugares en donde los grandes colectivos sociales dictaminan que sí es válido o que sí es permisible casarse con menores de edad, pero yo, Herbert Oliva, en mi concepción moral, en mi creencia católica, digo, no debe de ser así. Entonces, en este abordaje intelectivo de interpretar las ideas, deberíamos de empezar a reflexionar si lo ético es moral. Si lo ético es moral, entonces pensemos, por ejemplo, en hechos como la magia, pensemos en el hecho de las llamadas mentiras piadosas, pensemos en cómo vamos a encontrar definiciones de grandes instancias académicas que nos dicen que la ética se va a fundamentar en principios morales que gobiernan el comportamiento mío en mi condición de persona, pero que también tiene que ver con una rectitud moral de mi conducta específica. Acá entra en esta percepción de ética la parte del conocimiento que lidia con mis principios morales. Y yo decía, bueno, si para mí casarse con un menor de edad no es ético, no es correcto, no es moral, ¿por qué si hay lugares en donde hay cierta permisibilidad para entenderlo como algo que sí es válido? Entonces son como cosas que cuesta entenderlo, pero siempre lo voy a decir como elemento principal de análisis de esta clase, es decir, lo ético y lo moral tienen que ver con una relación del contexto en el que se desenvuelve. ¿Qué significa eso? Bueno, retomemos un poco la historia y partamos a esa escuela filosófica occidental. Desde la escuela filosófica occidental, la ética se dividía en tres grandes teorías. Aristóteles hablaba de una ética entendida como una virtud. La moral desde Kant la ética en términos filosóficos era visto como la moral, y para Bentham era visto como un elemento utilitario, ¿no? Entonces vamos a ver a la ética como una teoría de la virtud, como una teoría de la moral y como una teoría utilitaria. Fíjense qué es lo que va a pasar. Cuando vemos a Aristóteles decía que la ética como virtud se centra en la justicia, en la claridad y en la generosidad, lo cual nos permite asumirla como un ejercicio personal. Es decir, la ética es un conglomerado de nociones filosóficas que responden a mis creencias. Acá voy a pensar que la ética como virtud se centra, desde la visión de Aristóteles, en que la justicia, la caridad y la generosidad, siendo ejercicios personales, me llevan a pensar que cuando yo voy a dar una transacción comercial un cambio, un vuelto, no sé cómo le llamarán, pues yo doy el dinero exacto que corresponde. Si voy a cobrar 75 pesos y me dan un billete de 100, lógicamente yo voy a entregar por cambio 25 pesos. Entonces, ¿por qué doy el cambio en forma correcta? Es bien sencillo, porque es mi ejercicio personal de creer que lo que yo estoy haciendo es lo correcto. Entonces, entran como situaciones muy, muy críticas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando usted, como trabajadora social, está en un hospital y ve que una persona que está postrada en una cama de un hospital y está sufriendo el dolor de un cáncer, ya una persona de 90 años, usted dice, ay, a lo mejor sufriría menos si se muere? O sea, la ética como virtud tiene que ver con esa claridad con la que yo estoy percibiendo la realidad y decir, oye, estás deseándole la muerte a alguien. Pero uno dice, bueno, pero es que a lo mejor muerto sufriría menos. Entonces entra la eutanasia y decir, ¿es correcto o es incorrecto provocarle la muerte a una persona para mejorarle su condición de vida?
aunque este mejoramiento responda a conducirlo a la muerte. Fíjense qué interesante. Entonces vamos a ver como tres justas medidas de lo que se debe de interpretar a partir de esta concepción filosófica que acabo de mencionar: el extremo negativo, el justo medio y el extremo positivo. Pensemos en esto, en un defecto, en una virtud y en un exceso, así como lo ven. Si yo hablo de cobardía como defecto, voy a hablar de que la virtud es ser valiente. ¿Y cuál es el exceso de la valentía? Ser temerario, sin temores. Ojo, si yo veo el ser tacaño o el ser avaro como defecto, voy a ver en la virtud ser generoso, o sea, una génesis y una némesis. Pero un grado superlativo sería el derrochador, por ejemplo. Este no es generoso, este es botarata del dinero. Entonces, vamos viendo cómo con la percepción de la ética de Aristóteles, educar la mente sin educar el corazón no es realmente hacer un hecho educativo, sino que tiene que ver también con una cuestión de concientización, de percepción de lo que realmente es. Cuando vemos en Kant la postura, vamos a ver en Kant el hecho de que la ética debe de entenderse como un deber moral. La ética pone al deber moral como centro de la moral misma, ¿no? ¿Por qué? Porque se cree desde el planteamiento de la ética que la moral hace que podamos obedecer una imperativa categórica de respeto a todo ser humano. O sea, ¿por qué a las personas mayores hay que respetarlas? Bueno, porque hay todo un conglomerado de creencias que nos indican que detrás de la vejez hay sabiduría, que en la vejez hay pérdida de fuerza y por lo tanto hay que reconocer esa debilidad humana por la que todos vamos a atravesar. Y en función de ello, la ética se vuelve un compromiso más de carácter moral con el que debemos de lidiar. Y acá en la moralidad hay una razón imperativa. Esta razón me lleva a partir del punto de vista hipotético y del punto de vista categórico. No me quisiera detener en esto porque es una complejidad muy interesante de la filosofía, pero lo que sí puedo decirles es que ¿qué ocurre si usted va caminando por la carretera que nos lleva de Guadalajara a Chapala y en medio de esa carretera ve un tráiler de la cervecería Corona, en donde hay cajas y cajas y cajas de cerveza tirada en el piso? Yo, viendo lo que he visto en el panorama mexicano, podría decir a ciencia cierta que buena parte de la población pararía, no para despejar la calle, sino para llevarse la cerveza consigo. Espero no dañar susceptibilidades. A lo mejor usted no haría eso, digo. Pero en una cuestión de una realidad práctica, la gente sabe que no debería hacerlo, pero aprovecha ciertas circunstancias para hacer lo que no debería hacer. Entonces, la razón imperativa parte de lo que sí se debería de hacer, pero que en la función categórica es lo que estamos haciendo. Y ustedes lo pueden ver. Pasó con el huachicol. O sea, la gente sabe que no debe de robar combustible, pero parece ser que el robar es algo que se justifica desde cualquier connotación interpretativa, y al final ¿con qué nos quedamos? Que la gente que estaba robando huachicol terminó en un gran incendio quemándose y con muchas muertes por la mente. Entonces, para la ética como deber moral, en el ejemplo que les puse de entregar o de devolver un cambio, pues Kant diría: yo el cambio lo doy correctamente porque estoy cumpliendo con mi trabajo. Si se recuerdan, desde la postura de Aristóteles, en donde la ética es vista como virtud, el cambio se da de manera correcta porque soy honrado. La ética como virtud. Pero cuando vemos una ética como deber moral, es dar el cambio en forma correcta o hacer lo correcto, porque con ello estoy cumpliendo con determinados lineamientos. En este caso, el bien trabajo. Por un lado, encontramos Manuel Kant que dice: el sabio puede cambiar de opinión, el necio nunca. Y con eso quiero decir que podemos ver, por ejemplo, la ética en función de ser un elemento utilitario. La ética, en términos utilitarios, vamos a entenderla como un eje rector de la conducta humana que busca otorgar la mayor felicidad o beneficiar a la mayoría. Cuando yo pienso en la ética utilitaria, estoy viendo el utilitarismo como un eje rector de la conducta
que, como ya lo dije anteriormente, va a darle más felicidad a la gente o debe beneficiar a la mayoría, y por lo tanto el dar el cambio en forma correcta implica a que si no lo hago pierdo mi trabajo. Vean entonces estos tres elementos. En una lo hacíamos porque sentíamos que estábamos haciendo lo correcto, en la otra porque estábamos respondiendo a un patrón de lo idóneo, de la moralidad, pero por el otro lado decimos, bueno, yo tengo que entregar el dinero de manera correcta porque de lo contrario me van a echar, o sea. Entonces, como la ética es una consolidación de interpretaciones de ideas que puede verse desde muchos ejercicios prácticos. Jeremy Bentham dice, los seres humanos son motivados únicamente por el deseo de obtener el placer y evitar el dolor. Mire qué interesante. Entonces, desde el ejercicio de las perspectivas éticas, nosotros vamos a ver la ética de la virtud en el tema de Aristóteles, que las acciones de vida se ven a través de extremos negativos, de puntos medios y de extremos positivos. Desde la ética de la razón vamos a ver una percepción hipotética con una categoría o con una imperativa categórica de leyes universales o de valores intrínsecos, pero que desde Jeremy Bentham vamos a verlo como el costo-beneficio de hacer las cosas. En teoría este es un ejercicio que deberíamos de hacer, pero digo, pues vamos por partes, ya les voy a explicar qué es lo que vamos a terminar haciendo para entrar en un razonamiento bastante interesante. Muy bien. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vemos a la ética como un ejercicio práctico, aquí vemos varias situaciones. Yo lo que estoy viendo es que una percepción de lo moral en mi gesto de caballero, yo estoy viendo a señoritas edecanes que se están mojando, pero no veo un acto de caballerosidad por parte de los caballeros que salen en la fotografía por cederles el paraguas a las señoritas para evitar que se mojen. Entonces, ¿cómo entendemos eso? ¿La ética en función de la práctica o como la ausencia de una percepción moral? Preguntémonos entonces, si lo moral es ético, entonces lo ético es moral. Esto me lleva a pensar en lo siguiente. La ética va a terminar resultando como algo que es propio de la reflexión y de la elección. Yo puedo decidir qué es lo que voy a hacer en principios de mi ética, y esto puedo hacer que coincida o no con la moral que yo he recibido. Si a mí me han enseñado a no robar, pues mis actuares éticos deberían de estar orientados a practicar el no robar. La moral no, la moral nace precisamente en el seno de una sociedad y ejerce influencia poderosa en la conducta de sus integrantes. O sea, aquí voy más que todo tratando de mimetizar lo que hace mi medio. ¿Y por qué digo entonces que la conducta moral tiene que tener ciertos márgenes de aceptación estadística? Bueno, porque lo moral no siempre representa que se haga lo correcto. Probablemente lo moralmente correcto en algunos países, por ejemplo en Japón, es muy normal que la gente haga ruido para comer su ramen, ¿no? Entonces es como muy común que la gente haga como estos sonidos que en un restaurante un poco más fino, en el contexto occidental, podrían parecer hasta grotescos. Pero en Japón es muy normal, entonces uno empieza como a valorar. Escuchaba en un video de un youtuber que decía, uno de los problemas que a mí no me gusta de Japón es que me subo en el metro y la gente en Japón me ve que soy extranjero, se levantan y se cambian de vagón, y me parece que es un acto muy mal educado. Lo que logran explicar algunos expertos es que el japonés, cuando no sabe inglés, le da vergüenza que usted busque en él ayuda y usted no poder brindársela. Entonces, pensando que usted le va a hablar y le va a pedir ayuda y él no sabe inglés o no sabe español, pues él mejor prefiere alejarse. Entonces, a veces lo ético no es moral ni lo moral suele ser ético. ¿Por qué? Porque cuando las conductas influyen en las personas, pueden hacerse presentes de forma consciente o voluntaria. ¿Qué significa? Si yo le ayudo a una anciana a cruzar la calle, lo hago de forma voluntaria y lo estoy haciendo de manera consciente. En el actuar moral, la conducta se parte o parte desde el exterior o desde el inconsciente. El callar a un niño, porque mientras dos adultos hablan, el niño debe de callarse. Eso es como algo que lo voy aprendiendo y que lo voy transmitiendo.
La ética se apoya en la razón y depende de la filosofía, mientras que la moral se materializa en costumbres o en elementos normativos que la sociedad acepta como válidos. Esto nos lleva, por ejemplo, a pensar en el amor a la patria, lo que debería de hacer un doctor o una doctora, por ejemplo, una mujer que tiene una necesidad de visitar a su médico ginecólogo, y pues solo el hecho de ya desnudarse frente a un hombre, pues ya la mujer pues no deja de sentirse un poquito incómoda, pero se entiende que hay todo un parámetro de ética profesional en los galenos que permite que la razón se centre en esa filosofía de servicio que tiene la honorable carrera de médico. Siguiendo con este marco comparativo, la ética y lo moral se dividen en función que la ética le otorga el fundamento a la norma del valor. Es decir, el valor no es impuesto desde el exterior, sino que nosotros descubrimos a través de la reflexión personal por qué hacer algo, por qué no hacer. Vuelvo en mi punto. Yo, por ejemplo, no consumo bebidas etílicas de ninguna naturaleza. No tomo alcohol, no tomo cerveza. Pero no es porque me haya pasado algo malo, sino porque yo, dentro de mi estilo de vida, no lo necesito, no lo ocupo, y eso se vuelve una especie de reflexión personal. En lo moral, hay como una situación de presión social externa que aunque yo no tome, mis amigos me digan, anda, vamos, tómate este vinito, y ya no es un amigo, vente, tómate, llega otro amigo, anda, no seas cobarde, de una manera misógina, anda, no seas niña, le dicen a uno, no muy misógino, ¿no? Y uno dice, pues sí, ¿verdad? O sea, como que la presión es tan grande, le pueden mover a tomar un traguito. Y ya uno empieza a darse cuenta que lo ético y lo moral tienen que ver precisamente con la manera en que conjuntamos fuerzas. Aquí viene lo interesante de esta clase, es entender que la ética, la moral, se estudia desde la deontología. ¿Por qué? Porque desde este campo de estudio vamos a pretender regular las actividades que se realizan en el marco de la profesión, para el caso trabajo social. Ejemplos de profesiones son códigos deontológicos. Bueno, puedo ver el periodismo, en donde hay que informar siempre de manera veraz, exacta, amplia y oportuna. Hay que, aunque cuesta mucho, no sé, con los periodistas, porque hay periodistas de periodistas que solamente quieren hablar de una cosa bonita en función de quién paga, ¿no? O sea, de repente si hay alguien que paga determinadas cantidades de dinero a los medios de comunicación, probablemente los medios de comunicación se van a encargar siempre de hablar en bien de esta persona, algo que suele ocurrir mucho en los escenarios políticos. Vemos ahí algunos puntos del código deontológico del periodismo y pues nos están diciendo cuáles son los pasos o cuáles son los puntos que deberíamos de seguir en función de tratar de hacer un correcto devenir profesional. Veamos qué debería de hacer el código deontológico con un experto en artes. Bueno, pues para empezar tiene que tener independencia de juicio y de la acción respecto a las personas con las que está relacionándose profesionalmente. Tiene que haber una conciencia y un razonamiento de las decisiones que toma el experto en artes en la aplicación de los más elevados criterios de integridad, equidad y justicia. Y esto también se aplica para trabajo social en las diversas cosas que hacemos. No es necesariamente de un experto en artes. Yo lo planteo como ejemplo para clarificar en mejor manera la clase. Las prácticas de los profesionistas, bueno, pues imagínense el que un laboratorista clínico haga un examen de sangre a una persona, dentro de su nula práctica ética no bota la jeringa que acaba de contaminar, sino que ocupa la misma para utilizarla con otro paciente. Pues, queda claro que no es una práctica ética. Para ello vamos a ver cómo algunos profesionistas tienen ciertas formas de medir, de cuantificar, de evaluar, de valorar la conducta ética. Yo ya les he de ir diciendo cómo vamos a trabajar con algunas de estas cosas, pero creo que ahorita me interesa más mejorar. Veamos entonces, regresamos al punto, la ética versus la moral. Vean, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo hay un bar en donde
te puedes como padre de familia ir y tomar una cervecita, pero a la vez, con el pretexto de salir a cuidar a tus hijos, pues vas, te tomas una cerveza, dejas en el coche parqueada la carriola de tu bebé parqueado, y ya con eso tú tienes como criterios para decir, ¿será correcto lo que está diciendo? O sea, no sé, digo, porque pues no está haciendo ningún delito, pero pues cuidar un bebé es cuidar un bebé. ¿Y qué tal si por culpa de la ingesta alcohólica lo descuidas y le pasa algo al bebé? Entonces ahí entran esos dilemas de razonar demasiado con detalle la ética versus la moral. El tema de pagar lo que debemos responde a lo moral o a lo ético, el honrar nuestras deudas. Por ejemplo, el de saber informar y el de informar con prontitud, con claridad. ¿Será que Facebook está haciendo lo correctamente ético cuando se encarga de vender nuestros datos? No sé, este tipo de cosas nos permiten crear elementos claves de una ética laboral fuerte. Por ejemplo, el trabajo social, hacer las actividades con amplio profesionalismo, con mucho respeto, con una congruencia y con una integridad incuestionable, tratando siempre de ser responsables, humildes, con un compromiso con el equipo, tratando de enfocarnos en políticas claras y accesibles, pero recordando, volviendo a las interpretaciones de los términos, que los valores son principios o estándares de la conducta. Lo que uno juzga importante en la vida, eso es lo que para mí representa un valor. Si lo veo desde el punto de qué es la axiología, la axiología viene de un griego, axlok, no logro terminar de traducirlo, pero que en teoría viene de valioso y de tratado. Entonces, la axiología va a terminar siendo esta otra rama de la filosofía que estudia la naturaleza de los valores y la naturaleza de los juicios con los que voy a emitir ese valor. Entonces, acá voy a contraponer valores y antivalores. Por ejemplo, para los católicos, parte de sus creencias no es la adoración, sino la veneración a la Virgen María. Pero para los cristianos evangélicos no hay que hacer veneración más que solo a Dios y a su Hijo Cristo Jesús. Entonces, aun y cuando son perspectivas religiosas, cada una parte de valores, de principios, de convicciones, de que creen que lo que están haciendo es lo correcto, y por el otro lado, de ver los antivalores en las acciones que no están congruentes con lo que ellos piensan. Me recuerdo que en el entierro de una anciana que acompañé en su momento, iba caminando con la peregrinación de los fieles creyentes a dirigirme hacia el cementerio, y resulta, esto fue curioso, que la gente en ese pueblo nos gritaba paganos, adoradores de madera, y era un grupo de evangélicos. Entonces yo decía, bueno, ¿cuál es la necesidad de agredir o de señalar cosas que a lo mejor no tienen? Es porque para ellos los valores de nosotros son antivalores para ellos, y probablemente los antivalores de ellos son valores para nosotros. No sé, la lógica es esa. Pero yo lo miraba desde el punto de vista que, por un lado, había, por poner un ejemplo, no tengo nada en contra de ninguna perspectiva religiosa, lo digo como ejemplo, por favor, hay que tener madurez. De repente me encontré con un pastor evangélico que hablaba sobre la importancia del matrimonio y de seguir los cánones que establece Dios para una mejor vida de casado, pero miraba yo que este pastor se había casado 3-4 veces. Entonces, ¿en dónde estaba el juicio del razonamiento moral que él podía tener? Entonces aquí viene, ¿practicamos los valores o los antivalores? Estas son decisiones que más allá de lo que hacemos, dejan claro que la práctica del valor o del antivalor tiene consecuencias que repercuten en nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque nosotros, en la medida que señalamos los defectos de los demás, estamos con los otros 3 dedos señalando que nosotros probablemente tenemos ese antivalor multiplicado por 3. Y es que ahí es donde nosotros juzgamos, depende del rol o del papel que desempeñamos.
Cuando digo esto, estoy tratando de decir, por ejemplo, el trabajo en equipo. ¿Cuánta gente miraba un capítulo de Los Simpson en donde a Homero se le permite trabajar con una chica, él está trabajando, ganándose el sustento, pero ocurren una serie de elementos que pareciera que Homero se ve tentado a caer en una infidelidad? Entonces uno dice, bueno, ¿este es un valor o es un antivalor? De repente el hecho de los arbolitos. Botamos árboles para sacar madera. Cualquiera pone el grito en el cielo, es una barbaridad, estamos acabando con el ecosistema, pero si la madera que extrajimos de los árboles que botamos lo ocupamos para darle casa, para darle hogar a una anciana de 80 años que no tiene fuerzas y que no tiene dónde vivir, pues qué tan malo es lo que hemos hecho. Ahí entran estos dilemas de los valores y de los antivalores, sobre todo ahora. Por ejemplo, ahora la gran mayoría de situaciones, de disgustos que se dan entre las personas suelen darse a veces de manera risible sobre el escenario de la virtualidad. O sea, ya uno puede hasta, ¿cómo decirlo?, pues interactuar en términos negativos a través de las redes, ¿no? De hecho, allá emoticones, emojis, que simulan decir malas palabras, entonces uno se queda, pues sí, es esta la dinámica de un mundo moderno que nos lleva a replantearnos esta fisiología de cómo ver la seguridad, la afiliación, el reconocimiento y la autorrealización a través de la pirámide de Maslow, propuesta por las teorías de la motivación humana con el psicólogo Abraham Maslow. Se las dejo en pantalla. Una de las grandes virtudes del aula invertida es que usted puede retroceder o adelantar el video para verlo con más detenimiento, para repetir cuantas veces sea necesario, para que usted pueda entender con mejor calidad el abordaje. Aquí vamos a ver, por ejemplo, cómo creamos actividades para la autorrealización, cómo llevamos a cabo actividades para saciar nuestro ego, para tener un sentido de pertenencia, otro de seguridad y un sentido fisiológico en donde somos seres humanos, comemos, vamos al baño, nos bañamos, nos alimentamos, nos enfermamos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, ¿qué es lo que construye? Construye nuestra teoría motivacional. ¿Cómo nos motivamos? ¿Qué pensamos? ¿Qué nos ayuda a continuar? ¿Qué nos ayuda? Por ejemplo, tuve una asesora una asesora académica en mi vida, y yo le dije, doctora, le invito a desayunar, y me dijo, ¿tú crees que por un desayuno yo me voy a levantar temprano? Jamás en la vida. Entonces me quedé así como que, wow. Así no le dije que fuéramos a desayunar, mi querida asesora académica, ¿no? Pero para ella era más importante el descanso, a lo mejor, que socializar conmigo en la mañana. Entonces, digo, cada quien, sus necesidades de ego, su sentido de pertenencia, su seguridad, esta perspectiva de lo fisiológico o la misma autorrealización a través del actuar nos lleva a replantearnos. Desde personas que han hecho trampa para obtener beneficios positivos, por mencionar uno de tantos, voy a hablar de estas deportistas que su sueño es ganar las competencias, ganar medallas olímpicas, ser referentes del deporte, pero que para ello consumen ciertos esteroides anabólicos, ciertas bebidas estimulantes con las que se ponen en ventaja frente a los demás, y pues ahí están las consecuencias, ¿no? Entonces yo creo que la ética en términos de lo profesional sirve precisamente para empoderarnos de toda una responsabilidad social empresarial. Yo no voy a hablar desde esta conjetura porque creo que la responsabilidad social empresarial precisamente es una contribución activa que aporta al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas con el objetivo de mejorar la situación competitiva, valorativa, el valor añadido que se le puede dar a las actividades que yo hago. Con esto yo trato de presentarles cómo la Secretaría de Economía, desde las instancias gubernamentales, nos ponen como ejemplo que ser ético nos ayuda a promover los objetivos del desarrollo sostenible. A ver,
Por un lado, a veces hacerlo lo ético no significa siempre el hacer lo correcto. Sé que es confuso, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando estamos frente a avances médicos que en términos prácticos ya pueden hacer que un hombre se convierta en mujer y que una mujer se convierta en hombre? Pues el avance tecnológico y médico ahí está. Para mí no hay ningún problema, pero dentro de una perspectiva moral, digámoslo, religiosa, pues no sé qué tan bien sea. O sea, nuestro actuar ético tiene que estar acompañado en relación del desarrollo sostenible. ¿Qué es lo que quiero decir cuando pongo el ejemplo del cambio de sexo? Que probablemente para mí no hay problema, probablemente para el médico que lo hace no hay problema, pero probablemente para el sacerdote de la iglesia a la cual tú ibas antes de someterte a esa operación, ahí sí hay un problema. ¿Y cuál es el problema? Que tu líder religioso se contraponga con tus creencias que alteran tu percepción de lo que es moral y de lo que es inmoral. De esta manera, mis estimados, pues es básicamente como lo que he querido compartirles. Voy a invitarles prácticamente, a ver, voy a salirme ya para estar acá con ustedes. Voy a invitarles que finalizando esta clase estén pendientes del WhatsApp porque voy a estarles compartiendo la asignación de la tarea. Con esto, básicamente estaríamos entrando, como les reitero, a esta fase final. Digo, todavía nos quedarán que en términos cuantitativos 7 jueves más podría ser, no lo sé, más o menos por ahí creería yo que anda la media en relación de la fecha que tenemos. No estoy muy seguro, no quiero confirmar adelantos, o puede que a lo mejor menos, todo va a depender de lo que las mismas autoridades vayan diciendo. Pero sí, de eso se trató la clase, de crear conciencia de que si lo ético es moral, que si lo moral es ético, y cómo entre más pensamos las concepciones de lo moral, más nos problematizamos. Así, mis estimadas, hemos llegado al fin de esta sesión. Insisto nuevamente, ahora terminando la proyección de esta clase, pues ya estará en ustedes el poder comentar todas, sin excepción alguna, un comentario alusivo a qué aprendiste de la clase, por qué te parece que puede ser importante el abordaje de este tema y de qué manera estos temas contribuyen al fortalecimiento de tu concepción de trabajadora. Eso también creo que va a ser muy bonito el poder leerlo. Pues ya reitero, gracias para quienes han puesto la asistencia, quienes no, pues les invito a que lo hagan. Y ánimos, mis estimadas. Saben que ya estamos con la vacuna, saben que el otro semestre regresamos, y en estos términos hay que tratar de ser más humanos, más tolerantes, más conscientes de que necesitamos ser seres humanos moralmente correctos, éticamente profesionales, pero que también fallamos. Y lo digo yo quizás desde mi concepción como humano, me equivoco, como no tienen idea, pues he hecho y haré maldades, digo, pues porque no soy santo, porque no soy a lo mejor el mejor de los morales o el mejor de los éticos, pero también hay un espacio entre lo moral y lo ético que se llama el arrepentirse, el tratar de cambiar. Algunos nos tardamos más, otros menos, pero siempre ese deseo de superación constante y de saber que si estamos haciendo algo mal, pues es importante que cambiemos. Eso sí hay que reconocerlo, aunque a veces reconocer otras cosas parecería que es una discusión, porque cuando tratas de hacer lo correcto es cuando más complicado tienes los panoramas. Y pues bueno, esto, insisto, tiene que ver con estos elementos de la deontología que nos ayudan a comprender más los acercamientos filosóficos para los componentes. Llegamos al final, no sin antes mandarles un fraterno abrazo cargado de energía positiva. Que Dios me los bendiga en abundancia y al mejor estilo de Star Wars. Les recuerdo que es mi deseo que la fuerza les acompañe. Les invito por favor a estar pendientes del WhatsApp para la asignación de la tarea. Bendiciones masivas para todos.